Bienvenidos, ahora vamos a hablar del hipotálamo, de la hipófisis, de la interrelación entre estas estructuras y posteriormente de la hormona del crecimiento. El hipotálamo es una pequeña estructura, forma parte del diencéfalo, lo encontramos por debajo del tálamo y también forma parte del tercer ventrículo. Posee un rol fundamental en la coordinación de diversas funciones del organismo, junto con el sistema nervioso y el sistema inmune. De hecho, hoy en día se habla de la neuroinmunoendocrinología como sistema encargado del control de las funciones del organismo. Es imprescindible para el mantenimiento de la homeostasis, regula funciones tanto endocrinas como vegetativas, como puede ser el comportamiento, el crecimiento, el desarrollo del individuo, la reproducción, la utilización y almacén de energía o el mantenimiento del medio interno. Recibe aferencias diversas y es el o uno de los principales sistemas efectores del organismo. La forma de ejercer su acción va a ser a través de diversas hormonas, que ahora vamos a ver, de diversos péptidos, como puede ser el PIP, la colecistoquinina, la sustancia P, y de diversos neurotransmisores, como la dopamina, noradrenalina, acetilcolina, serotonina, entre otros. El hipotálamo está constituido por una matriz de neuronas. Estas neuronas, a su vez, se van a agrupar en núcleos. Y estos núcleos los podemos dividir en distintas zonas. Esta división de por sí va a variar según el autor. En este caso, por ejemplo, hablamos del hipotálamo anterior, que se refiere al área preóptica. Por otro lado, al área supraóptica, que incluye diversos núcleos, como el supraóptico, supraquiasmático, el hipotalámico anterior y el paraventricular. Por otro lado, el hipotálamo medio, que incluye los núcleos dorsomedial, ventromedial y núcleo arcuato, que esta estructura posee terminales nerviosas que finalizan en la eminencia media, donde nace el sistema portalargo, y también donde encontramos axones que van hacia la neurohipófisis. Otra zona de la que podemos hablar es el hipotálamo posterior. En este caso, y solo para que vean que van a encontrar diferencias según el autor, acá se habla de un hipotálamo anterior, lateral, posterior y tuberoso, donde, por ejemplo, a nivel del hipotálamo lateral, encontramos los núcleos que controlan la sed y el hambre. A nivel del hipotálamo anterior, encontramos el núcleo paraventricular, la zona anterior y preóptica, el núcleo supraóptico y el supraquiasmático. A nivel posterior, hace referencia al núcleo posterior y al cuerpo mamilar, y a nivel tuberoso, el núcleo dorsomedial, ventromedial y el núcleo arqueado. Como dijimos previamente, el hipotálamo es un sistema de control que coordina y regula las distintas funciones del organismo. Vamos a hablar de su efecto sobre alguna de estas funciones. En relación al sistema nervioso autónomo, el hipotálamo recibe aferencias de distintos órganos, como puede ser la corteza cerebral y el sistema límbico. Y a partir de acá, como sistema integrador, va a elaborar una respuesta. Más allá de esta integración, se vio que según la zona que sea estimulada a nivel hipotalámico, va a predominar una respuesta de tipo parasimpática o una respuesta de tipo simpática. En el caso de estimular las neuronas del centro anterosuperior, lo que se vio es que la respuesta es de tono parasimpático. Por otro lado, si se estimula la zona posterolateral,
la respuesta en este caso va a ser del tipo simpática. Entonces, según las aferencias que reciba el hipotálamo, va a integrar una respuesta y como efecto podemos ver como ejemplo la vasodilatación que ocurre previa a la realización de un ejercicio, donde en este caso se estaría estimulando el centro posterolateral con la consiguiente activación de las fibras simpático-colinérgicas y por ende la vasodilatación del músculo liso perteneciente a los vasos del músculo esquelético. En relación al consumo, se sabe que a nivel ventromedial se encuentra el centro de la saciedad y a nivel lateral, del hipotálamo lateral, el centro del apetito. A su vez, entre ellos existe regulación, ya que por ejemplo el centro de la saciedad tiene un efecto inhibitorio sobre el centro del apetito. Más allá de esta regulación, estos centros van a ser activados por distintas situaciones o sustancias y a su vez van a ejercer distintos efectos. En el caso del centro de la saciedad, por ejemplo, se va a ver estimulado ante una situación de hiperglucemia o aumento de la insulinemia. Y la activación de este centro, a su vez, va a tener un efecto positivo sobre el sistema nervioso simpático. Por otro lado, el centro del apetito va a ser estimulado, por ejemplo, ante una hipoglucemia o la liberación del neuropéptido I. Puede ser inhibido por la presencia de leptina, que es una hormona sintetizada por el tejido adiposo. Y como efecto de su activación, vamos a ver que va a tener un efecto positivo sobre la actividad del sistema nervioso parasimpático. A nivel hipotalámico, también encontramos glucorreceptores que van a detectar cambios en la glucemia y también en la tasa metabólica. Por ejemplo, ante una situación de hipoglucemia, se va a estimular el área posterolateral con la consiguiente activación del sistema nervioso simpático para poner de esta forma en marcha todos los mecanismos necesarios para aumentar el valor de glucosa plasmático. En un caso de hiperglucemia, por otro lado, se va a estimular el centro anterosuperior con la consiguiente activación del sistema nervioso parasimpático para de esta forma generar respuestas que tienden a disminuir la glucemia. También a nivel hipotalámico se va a controlar la ingesta de agua, ya que por ejemplo en la zona anterior encontramos osmoreceptores y en la zona ventromedial encontramos al centro de la sed. Estos osmoreceptores pueden ser activados ante una hipertonicidad del líquido extracelular. Esto va a generar una deshidratación neuronal y ante esta deshidratación va a ocurrir apertura de canales mecanosensibles con la consiguiente despolarización neuronal y esto a su vez va a estimular, va a activar al centro de la sed. Más allá de esta activación, el centro de la sed también puede ser estimulado, ya sea por la presencia de angiotensina 2 o la activación del reflejo bolo-receptor. En relación al comportamiento sexual, todos los individuos inicialmente poseen activo tanto el centro cíclico como el centro tónico. El centro cíclico es indispensable para la ciclicidad reproductiva de las distintas especies. Este centro únicamente se encuentra activo en el caso de las hembras. Y esto está dado porque en la etapa fetal, la testosterona, la hormona sexual masculina por excelencia, al ser una hormona esteroidea,
puede atravesar la barrera hematoencefálica y de esta forma inhibir al centro cíclico, evita el desarrollo del centro cíclico. En el caso de las hembras, la diferencia es la presencia de una alfa-fetoproteína, que es sintetizada tanto a nivel hepático como a nivel del saco vitelino. Y esta proteína tiene la capacidad de unirse a los estrógenos. De esta forma, evita que los estrógenos puedan ingresar al centro cíclico para inhibirlo, y es por esto que este centro, en el caso de las hembras, permanece activo durante la vida del animal. En relación al comportamiento, y solo para nombrar algún ejemplo, se vio que dependiendo la zona que fuera estimulada, se podía favorecer una respuesta de tipo defensiva o una respuesta de tipo de huida o de inmovilidad. Que la respuesta de inmovilidad es bastante típica en el caso de las aves. En este caso, si queremos favorecer este tipo de respuesta, el estímulo va a tener que estar dado en la región preóptica medial, en la zona del hipotálamo dorsomedial y zona ventrolateral, a nivel de la sustancia gris periacueductal. En cambio, si quisiéramos favorecer el comportamiento de ataque defensivo, en este caso la estimulación va a tener que estar dada a nivel del hipotálamo medial y la región dorsolateral. Otra de las funciones en las que interviene el hipotálamo es en el control de la temperatura corporal. Por ejemplo, se vio que si a nivel dérmico se aplicaba calor y por ende se estimulaban los corpúsculos de Ruffini, esto iba a ejercer su acción a nivel del hipotálamo anterior, con la consiguiente respuesta de vasodilatación y pérdida de calor. En el caso contrario, en el que el estímulo fuera frío a nivel dérmico, va a ser detectado a nivel del bulbo terminal de Krauss, y esto a nivel del hipotálamo posterior va a generar una respuesta termogénica y vasoconstrictora para justamente mantener el calor dentro del organismo. El hipotálamo también influye en la generación de los ritmos biológicos. Prácticamente todas las variables fisiológicas del organismo muestran cambios cíclicos. Los cambios más comunes son, por ejemplo, el ritmo circadiano, en los que la variación es cada 18 a 30 horas. Los ritmos infradianos, en los que la variación es mayor a 30 horas. Y como ejemplo podemos hablar de los ciclos estrales o los ciclos sexuales. Y los ritmos ultradianos, en los que la variación se da en un tiempo menor al de un día. Y podemos nombrar como ejemplo los patrones del sueño. En relación a los ritmos biológicos a nivel hipotalámico, encontramos al núcleo supraquiasmático, que es el principal oscilador endógeno del organismo. La información de este núcleo, a su vez, se va a complementar con la información lumínica que recibe tanto de la retina o como también la información que recibe a través de la glándula pineal. En este gráfico observamos, por ejemplo, en el caso del cortisol, es una hormona que presenta un ritmo circadiano, y en el caso de las especies diurnas, vemos que el pico en su concentración se va a dar en las primeras horas de la mañana. Por otro lado, si nos fijamos en la excreción de potasio, vamos a ver que también hay un ritmo circadiano.
observándose aumentos en las horas de la tarde. De forma gráfica, podemos ver que el núcleo supraquiasmático, a través de la generación de este ritmo circadiano, va a generar una mayor producción y liberación de CRH, hormona liberadora de corticotrofina, que esta va a actuar a nivel adenohipofisiario y posteriormente la hormona adenohipofisiaria va a generar a nivel de la glándula adrenal, de la corteza adrenal, la síntesis y liberación de cortisol. De esta forma se genera el ritmo circadiano y se observa entonces un aumento de la concentración plasmática de cortisol por la mañana en el caso de las especies de actividad diurna. Obviamente, este ritmo o esta producción y liberación final de cortisol va a recibir, además de aferencias del núcleo supraquiasmático, aferencias tanto del medio ambiente como del medio interno. Ya que estuvimos hablando de los ritmos biológicos, vamos a hablar ahora de la glándula pineal y su relación con los ciclos de luz-oscuridad. La glándula pineal, esta pequeña estructura, posee como función el transformar señales medioambientales en mensajeros químicos circulantes. Este mensajero químico circulante va a ser la melatonina. La actividad de esta glándula posee ritmicidad, posee un ritmo circadiano. A su vez, marca el tiempo a otros sistemas fisiológicos. Es una zona en la que no encontramos barrera hematoencefálica, así que carece de barrera hematoencefálica. Y la secreción de esta glándula es liberada directamente a circulación. La información lumínica va a ingresar a través de la retina. Va a ir por el haz retino-hipotalámico hasta el núcleo supraquiasmático, que es el reloj biológico del organismo. Va a ser un relevo a nivel del núcleo paraventricular y va a llegar hasta la médula espinal, posteriormente hasta el ganglio cervical superior y desde aquí hasta la glándula pineal, donde se va a liberar como neurotransmisor la noradrenalina junto con neuropéptido I y VIP como cotransmisores. Esta noradrenalina va a actuar sobre receptores del tipo beta 1. Son receptores de membrana asociados a proteína GS, con el consiguiente aumento del AMP cíclico. De esta forma se va a estimular la síntesis de melatonina. La síntesis de melatonina se va a dar principalmente a nivel de la glándula pineal, pero también a nivel de la retina, la médula ósea, la piel y el tracto gastrointestinal. Es una hormona liposoluble, por ende vamos a encontrar un 30% de ella como libre y el 70% restante a nivel plasmático va a viajar unida a proteínas como ser la albúmina. Se va a metabolizar a nivel hepático. Y hablando ahora sí de su síntesis en sí, se produce a partir del aminoácido triptofano, que va a ser transformado en serotonina y posteriormente en melatonina. La síntesis de esta hormona va a poseer un ritmo circadiano, ya que se va a dar la activación de la enzima limitante de la N-acetiltransferasa gracias a la presencia de noradrenalina.
Esta hormona se une a receptores del tipo MT asociados a proteína GI. Estos receptores pueden ser de dos tipos, tipo 1 o tipo 2, y su ubicación varía en el organismo. Los tipo 1 principalmente los encontramos a nivel del núcleo supraquiasmático y del hipotálamo, neurohipófisis, retina, y los tipo 2 a nivel del cerebro, retina, pulmón, ovario o tejido adiposo. La relevancia de esta hormona, de la melatonina, es que influye en el fotoperíodo, en la estacionalidad, ya que hace que el animal se pueda adaptar a nuevos ciclos de luz-oscuridad, afecta la reproducción estacional en aquellas especies que son fotoperiódicas, regula también los ritmos circadianos, ya que regula el sueño, por ejemplo, que esto está relacionado inclusive con la edad, ya que en los animales gerontes hay una menor producción y liberación de melatonina con los trastornos del sueño que trae aparejados. Y también posee efectos antioxidantes, ya que evita la producción de radicales libres principalmente. Dentro de las funciones que posee el hipotálamo, incluimos también el control de la función endocrina, el control de distintas glándulas endocrinas, como es en este caso el de la hipófisis. A nivel anatómico o anatomohistológico, dividimos a la hipófisis en adenohipófisis y neurohipófisis. La adenohipófisis está compuesta por el lóbulo anterior, la pars tuberalis y la pars intermedia. Por otro lado, la neurohipófisis está compuesta por la eminencia media, el tallo neural y el lóbulo posterior. A partir de estos tres gráficos, vamos a conocer cómo es la comunicación entre el hipotálamo y la hipófisis. A nivel hipotalámico, vamos a encontrar neuronas magnocelulares, las del núcleo supraquiasmático y paraventricular, que van a volcar su producto a nivel de la neurohipófisis y a partir de aquí al torrente circulatorio. En el caso de las neuronas parvocelulares, de menor tamaño, van a volcar su producto a nivel de la eminencia media y desde aquí este producto de secreción va a ingresar a un sistema capilar, que es el sistema porta-hipofisiario largo, que comunica justo el hipotálamo con la adenohipófisis. Más allá de este sistema porta-largo, también existe un sistema porta-corto que comunica la neurohipófisis con la adenohipófisis. Ahora vamos a hablar de las dos hormonas neurohipofisiarias que se liberan a partir de esta estructura, pero que en realidad son sintetizadas en los somas neuronales de las neuronas magnocelulares, ubicadas en el núcleo supraóptico y paraventricular del hipotálamo. Estas dos hormonas son la hormona antidiurética o ADH y oxitocina. Son hormonas peptídicas, poseen 9 aminoácidos con un puente disulfuro en su estructura. Ambas dos son muy similares. Empezando a hablar de la hormona antidiurética, su liberación se va a producir ante estímulos ya sea en el hipotálamo anterior, en la aurícula izquierda, venas pulmonares, seno carotidio y callado aórtico.
La ADH, la hormona antidiurética, a su vez, así también la oxitocina, pero a través del portacorto, del sistema portacorto, pueden influenciar sobre hormonas de la adenohipófisis. En el caso de la hormona antidiurética, su efecto a través de este sistema portacorto va a estar dado por la liberación de ACTH o adrenocorticotrofina. Estas hormonas, como dijimos previamente, se sintetizan en el soma neuronal a nivel hipotalámico y viajan por transporte axonal para ser liberadas a nivel de la neurohipófisis hacia el torrente sanguíneo. Dentro de la neurona, una vez sintetizadas, viajan unidas a distintas proteínas hacia la terminal axónica. En el caso de la oxitocina, va a viajar unida a la neurofisina 1. En el caso de la hormona antidiurética, va a viajar unida a la neurofisina 2. La hormona antidiurética, como dijimos previamente, es un péptido de 9 aminoácidos que a través del sistema portacorto va a favorecer la liberación de ACTH a nivel de la adenohipófisis. Pero más allá de su acción sobre la adenohipófisis, tiene diversos efectos en el organismo, actuando sobre receptores ya sea B1, B2 o B3. Los receptores B1 los encontramos a nivel de los vasos sanguíneos. Están asociados a proteína GQ y mediante su activación se produce una vasoconstricción. En el caso de los receptores B3, que algunos autores también los denominan B1B, están asociados también a proteína GQ, los encontramos a nivel hipofisiario y son los encargados de producir la liberación de ACTH. Por otro lado, los receptores B2 están asociados a proteína GS y los ubicamos a nivel de los túbulos renales, de los túbulos colectores, donde van a favorecer la reabsorción de agua libre. Como estímulos para la liberación de hormona antidiurética, podemos hablar de un aumento de la osmolaridad, un pequeño aumento, ya con que se modifique un 1%, con que aumente un 1%, se va a liberar hormona antidiurética. Una disminución de la volemia, que en este caso debe ser de un 10% o más. Una disminución de la presión arterial, la liberación de angiotensina 2, ante un efecto estresante, ante el aumento de la temperatura corporal, la presencia de interleuquina 1 o de noradrenalina sobre receptores alfa. Como factores inhibidores de su liberación, podemos nombrar al alcohol, a la hipotermia, o a la presencia de péptido natriurético auricular. Repasando entonces los efectos sobre los receptores de tipo B1, que los vamos a encontrar a nivel vascular o a nivel de la adenohipófisis. Recuerden que algunos autores a los B1B también los denominan B3. Lo que se va a favorecer es, por un lado, una vasoconstricción con el consiguiente aumento de la presión arterial y por otro lado, la liberación de ACTH. En cambio, los receptores B2, ubicados a nivel de los túbulos colectores, a nivel renal, van a generar la expresión de proteínas de unos canales que se denominan aquaporina de tipo 2 y también de transportadores UT, que son transportadores de urea, con la consiguiente reabsorción de agua libre y de urea en el organismo.
la función en sí de esta hormona, que a grandes rasgos se va a liberar ante situaciones de hipovolemia o de deshidratación, es recuperar el balance hídrico del organismo. La otra hormona que se liberaba a nivel de la neurohipófisis es la oxitocina. Se va a liberar ante estímulo de mecanorreceptores a nivel del cuello uterino, ante el coito, ante la succión del pezón, la presencia de glutamato, de estrógenos, de oxitocina, de dopamina, y su liberación se va a ver inhibida debido a la presencia de sustancias opioides o de progesterona. Como efectos, la oxitocina aumenta la liberación de calcio, aumenta la síntesis de prostaglandina a nivel del endometrio, con lo que genera una mayor contractilidad miometrial. También tiene un efecto a través del sistema portacorto, un efecto positivo sobre la liberación de prolactina y también está implicada en el reflejo de eyección de la leche. Esta hormona interviene en dos reflejos neuroendocrinos, como son el reflejo de bajada de la leche y el reflejo de Ferguson. El reflejo de bajada de la leche se ve estimulado ante la succión del pezón. Este estímulo sensitivo por vía nerviosa va a llegar hacia el núcleo supraóptico y paraventricular, donde se va a estimular la síntesis de oxitocina, se va a favorecer su liberación a nivel de la neurohipófisis y esta hormona, a nivel de la glándula mamaria, va a favorecer la contracción de las células mioepiteliales, favoreciendo de esta forma la bajada de la leche. Por otro lado, en lo que respecta al reflejo de Ferguson, a nivel del cuello uterino, vamos a encontrar mecanorreceptores que van a ser estimulados debido a la presión que ejerce el feto rodeado de sus membranas. Esta información va a generar también la síntesis y liberación de oxitocina, que nuevamente va a ser liberada a nivel de la neurohipófisis para ejercer su acción sobre el miometrio, favoreciendo la contractibilidad y la liberación, la síntesis y liberación de prostaglandina F2-alfa. Estos reflejos los van a ver más en detalle cuando veamos la unidad de sistema reproductor. Ahora vamos a hablar de cómo es la regulación en lo que respecta a la síntesis y liberación de diversas hormonas. En general vamos a hablar siempre de un eje hipotálamo, hipófiso, glandular, donde el hipotálamo va a liberar una hormona, un factor, que va a ejercer acción sobre la hipófisis. A su vez, la hipófisis va a sintetizar otra hormona, que va a ejercer su acción sobre una glándula endocrina periférica. Y generalmente, el producto de la glándula va a tener un efecto regulatorio de tipo negativo la mayoría de las veces, ya sea a nivel hipofisiario como a nivel hipotalámico. Con respecto a los distintos mecanismos de regulación, entonces, podemos hablar de un mecanismo ultra corto cuando es la misma hormona hipotalámica liberada la que regula la subsiguiente liberación. Por otro lado, hablamos de un mecanismo de regulación corto
cuando ahora es el producto hipofisiario el que ejerce un efecto a nivel hipotalámico. Y por último, hablamos de un mecanismo de regulación largo, cuando es la glándula periférica, la glándula endocrina periférica, la que mediante su producto ejerce su acción de forma directa sobre la hipófisis o indirecta sobre el hipotálamo. En ese caso hablamos de un sistema de regulación largo directo, si es sobre la hipófisis, o largo indirecto, si es sobre el hipotálamo. La GnRH es un péptido de 10 aminoácidos de origen hipotalámico, que en sí es la hormona liberadora de gonadotrofinas. Esta hormona hipotalámica va a ser sintetizada y liberada principalmente del núcleo arcuato e hipotálamo anterior. A través del sistema portalargo va a llegar a la adenohipófisis, donde va a ejercer su acción a través de un receptor de membrana acoplado a proteína GQ y va a aumentar la síntesis y liberación tanto de FSH como de LH, o sea, tanto de hormona folículo estimulante como de hormona luteinizante. Su secreción se da mediante pulsos, se ve favorecida por la quispeptina, el glutamato, la leptina, un estímulo alfa-adrenérgico. Y por otro lado se ve inhibida ante la baja concentración de estrógenos, la presencia de testosterona, de progesterona. Y es característico, en el caso de esta hormona, que si su secreción deja de ser pulsátil y se vuelve constante, se va a observar lo que se conoce con el nombre de down regulation. En el caso de que la secreción de GnRH sea constante, lo que va a ocurrir es que a nivel de la adenohipófisis, los receptores presentes en la membrana se van a internalizar. O sea que la adenohipófisis se va a insensibilizar a la acción de la GnRH. Como dijimos, la GnRH hipotalámica a nivel de la adenohipófisis va a favorecer la síntesis y liberación de dos glucoproteínas que son muy ricas en glúcidos, en ácido siálico, que son la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Estas poseen un tamaño aproximadamente de 204 a 210 aminoácidos. En el caso de la FSH, favorece la hiperplasia a nivel de las células de la granulosa, la hiperemia folicular, la síntesis de inhibina, estimula a la enzima aromatasa, favorece la síntesis de receptores para LH e interviene en la espermatogénesis. Es regulada a su vez tanto por la inhibina de forma negativa como por la activina de forma positiva. En el caso de la hormona luteinizante, de la LH, influye en la esteroidogénesis, es indispensable en el proceso de ovulación, luteiniza a las células de la teca y de la granulosa y tiene efecto luteotrófico. Todos estos conceptos y funciones los vamos a profundizar posteriormente cuando veamos la unidad de reproductor. Otra hormona hipotalámica es la TRH, hormona liberadora de tirotrofina. Es muy pequeña, posee tan solo 3 aminoácidos. Esta hormona principalmente se sintetiza a nivel del núcleo paraventricular
Y a nivel adenohipofisiario va a favorecer tanto la síntesis y liberación de prolactina como principalmente de TSH, tirotrofina. Esto ocurre dado que ejerce su acción sobre un receptor de membrana asociado a proteína GQ. La TRH, a su vez, regula y tiene un efecto positivo sobre la maduración del sistema nervioso central. Tiene efectos también como neurotransmisor y o neuromodulador. Como factores estimulantes para su liberación, podemos nombrar principalmente al frío como factor ambiental, a la serotonina, los estrógenos, la hipoglucemia, los estímulos alfa-adrenérgicos. Y como factores negativos sobre su liberación, como factores inhibitorios, podemos hablar de las mismas hormonas tiroideas, del calor, los glucocorticoides, la dopamina y el GABA, entre otras sustancias. La TRH que vimos previamente ejerce su acción sobre la adenohipófisis, favoreciendo la síntesis y liberación de tirotrofina, de TSH. Esta hormona es una glucoproteína de 211 aminoácidos aproximadamente, compuesta por una subunidad alfa y una beta. La estructura es muy similar a dos hormonas ya vistas, como la LH y FSH. Esta hormona estimula la síntesis y secreción de hormonas tiroideas a nivel de la glándula tiroide, favorece la captación de yodo, la mitosis celular y el desarrollo general de toda la glándula. El mecanismo de regulación de este eje es del tipo largo directo como también indirecto. Esto implica que las hormonas tiroideas sintetizadas por la glándula tiroide van a ejercer una retroalimentación negativa tanto a nivel de la adenohipófisis como a nivel del hipotálamo. La CRH, u hormona liberadora de corticotrofina, es otra hormona hipotalámica, es peptídica, ¿sí? Posee aproximadamente 41 aminoácidos, que se sintetiza de manera abundante a nivel del núcleo paraventricular. Esta hormona, a nivel de la adenohipófisis, va a favorecer la transcripción de una macromolécula que se denomina proopiomelanocortina, a partir de la cual se va a generar la liberación de ACTH o adrenocorticotrofina. Como efecto de la CRH, también podemos ver una mayor síntesis de hormona antidiurética. Su receptor a nivel de la adenohipófisis se asocia a proteína GS. Interviene en la respuesta al estrés y de hecho el estrés favorece su liberación. Su liberación también se ve inhibida por el cortisol a través de, como vemos acá, un sistema tanto largo directo como largo indirecto. Y como vimos previamente cuando hablamos de los ritmos biológicos, posee un ritmo circadiano de liberación. A nivel adenohipofisiario y por efecto de la CRH, entonces lo que va a ocurrir es que a partir de la transcripción de una macromolécula, que es la proopiomelanocortina, se van a escindir distintas moléculas, entre ellas la ACTH, adrenocorticotrofina. Esta hormona posee
39 aminoácidos. Como efectos generales, favorece la síntesis proteica, activa la adenilato ciclasa, aumenta el transporte de colesterol hacia la mitocondria, transforma los ésteres de colesterol en colesterol, es estimulada su liberación, como vimos previamente, a través del sistema portacorto, gracias a la hormona antidiurética y a la oxitocina. También se estimula su liberación ante la presencia de adrenalina, serotonina y angiotensina 2, entre tantas sustancias. Acá lo que observamos es a partir de esa macromolécula, que es la propiomelanocortina, los distintos productos que se pueden generar según el lóbulo hipofisiario en el cual nos encontremos. Como principales productos tenemos adrenocorticotrofina, lipotropina, hormona melanoestimulante, que a su vez se pueden volver a escindir en otros productos, como puede ser las beta-endorfinas o la metencefalina. Ahora tenemos a la prolactina, que en este caso es una hormona adenohipofisiaria de unos 199 aminoácidos, que lo característico que va a tener esta hormona, que repito es adenohipofisiaria, es que el hipotálamo va a ejercer sobre ella principalmente una inhibición tónica, o sea, es una hormona que de forma constante, de forma tónica, se va a encontrar inhibida. Este factor inhibidor es la dopamina. Pero por otro lado, el hipotálamo también va a tener un efecto positivo a través de un factor liberador. La prolactina en sí interviene en la producción láctea, en el desarrollo mamario, en el mantenimiento de la lactancia. Influye también en la espermatogénesis. Genera y modifica el comportamiento sexual. Interviene en el comportamiento maternal. Es inmunomoduladora. Tiene efectos hiperglucemiantes. Y también es luteotrófica en muchas especies. En relación a su regulación, vamos a ver una retroalimentación de tipo corta negativa. En lo que respecta a su regulación, entonces, remarcamos y recordamos que es una hormona que de forma tónica, de forma constante, se encuentra inhibida por el hipotálamo. Esta inhibición está dada a través de la dopamina. Por otro lado, el hipotálamo también puede favorecer su liberación a partir de un factor liberador que no es más que la conjunción de oxitocina, hormona liberadora de tirotrofina, sustancias opioides y de VIP. Y como dijimos previamente, la regulación de este sistema está dado por una regulación de tipo corta, donde la prolactina va a ejercer en realidad, va a favorecer la liberación de dopamina, que la dopamina justamente es su inhibidor. O sea, la prolactina, para regular su liberación,
va a favorecer la liberación de su inhibidor. La dopamina, que es el factor inhibidor de la prolactina, es una catecolamina que evita tanto la transcripción como la liberación de prolactina. Recuerden que esta inhibición es tónica, es constante. Su principal sitio de producción a nivel hipotalámico es el núcleo arcuato. Y a nivel adenohipofisiario, actúa sobre receptores del tipo D2, acoplados a proteína GI. Además de inhibir la liberación de prolactina, también inhibe la liberación de tirotrofina. Y la dopamina, a su vez, puede ser inhibida, ya sea por la presencia de opiáceos endógenos, como de histamina, actuando sobre receptores H1. Y como último eje de regulación, vamos a hablar de la GHRH, hormona liberadora de hormona del crecimiento, que es una hormona hipotalámica, un péptido hipotalámico de 40 aminoácidos, producido principalmente a nivel del núcleo arcuato. Esta hormona va a ver favorecida su liberación ante la presencia de GH-relina, de estímulos alfa-adrenérgicos, dopamina, serotonina, aminoácidos, sueño, hipoglucemia, una disminución en la concentración de ácidos grasos libres, o la presencia de acetilcolina, que en este caso la estimulación de la liberación de GHRH es de forma indirecta, ya que, como vamos a ver posteriormente, va a inhibir a su inhibidor. La GHRH, a nivel de la adenohipófisis, se va a unir a un receptor de membrana asociado a proteína GS, ¿sí? Un receptor de membrana de 7 pasos asociado a proteína GS con el consiguiente aumento del AMP cíclico, y va a favorecer la síntesis y liberación de hormona del crecimiento y la proliferación celular. Por otro lado, la GHRH, la hormona liberadora de hormona del crecimiento, se va a ver inhibida de forma indirecta por la misma hormona del crecimiento. Decimos que esta inhibición es de forma indirecta, ya que en este caso la hormona del crecimiento adenohipofisiaria estimula a su inhibidor. Nombramos recién a este inhibidor, GHIH, la hormona inhibidora de la hormona del crecimiento, que es un péptido de 14 aminoácidos denominado somatostatina. La somatostatina se sintetiza a nivel del sistema nervioso central, pero también lo van a ver a nivel del tracto gastrointestinal y a nivel del páncreas. En el caso del hipotálamo, principalmente se origina en el núcleo preóptico, periventricular y paraventricular. Los efectos que posee la somatostatina es la inhibición de la secreción de hormona del crecimiento y de tirotrofina.
Este efecto lo puede cumplir gracias a que su receptor de membrana a nivel de la adenohipófisis está asociado a proteína GI. La GH adenohipofisiaria, la hormona del crecimiento, es un péptido monocatenario que posee 2 puentes disulfuro de aproximadamente 191 aminoácidos. Estructuralmente está muy relacionada con la prolactina. En plasma posee una vida media aproximada de 30 minutos y posee un ritmo de secreción de tipo ultradiano. Hay pulsos aproximadamente cada 3 a 4 horas. Su mayor liberación es en la etapa de sueño. Como estímulos para la liberación de hormona de crecimiento, podemos hablar nuevamente del sueño, del estrés, los aminoácidos, la hipoglucemia, la GHRH, por supuesto, la testosterona, la leptina, el ayuno, la presencia de hormona antidiurética, el ejercicio, la dopamina, la GH-relina. Y como sustancias con efecto negativo, inhibitorio sobre su liberación, podemos nombrar a la hiperglucemia, el aumento plasmático de la concentración de ácidos grasos libres, la somatostatina, por supuesto, los glucocorticoides relacionados con el estrés crónico, la depresión y los IGF, que ahora posteriormente los vamos a ver. IGF significa factor simil insulina. En relación al mecanismo de acción de la hormona de crecimiento, esta hormona se une, una molécula de hormona se une a 2 moléculas de receptor. Se activa la proteína JAK2 con efecto tirosinquinasa y esto a su vez genera la fosforilación de distintas proteínas que van a favorecer la transcripción génica y también el ingreso de calcio a nivel intracelular. Las acciones que posee, y como lo dice su nombre, es estimular el crecimiento somático, la síntesis proteica y la degradación del tejido adiposo. Actúa en todo el organismo, a nivel de hueso, cartílago, músculo, hígado, riñones, intestino, ganglios linfáticos y demás órganos. Como efecto general, aumenta el volumen, la masa muscular y el tamaño de las distintas vísceras. Tiene un efecto galactopoyético y galactogénico, muy importante en el caso de los rumiantes. Tiene una acción anti-insulínica, e hiperglucemiante, ya que disminuye la captación periférica de glucosa. Y a nivel intestinal, favorece la absorción de calcio. A nivel muscular, favorece la captación de aminoácidos y gracias a esto también favorece la síntesis proteica. A nivel hepático, estimula la síntesis proteica, la gluconeogénesis y la producción del IGF-1, del cual vamos a hablar posteriormente. A nivel óseo, favorece la osificación endocondral, perióstica e intramembranosa. Y dependiendo de si las epífisis se encuentran abiertas o cerradas, podemos observar 2 situaciones distintas. En el caso de que las epífisis se encuentren abiertas, se va a favorecer la condrogénesis con el consiguiente crecimiento en largo a nivel óseo. En el caso de que las epífisis ya se encuentren cerradas,
se va a favorecer el crecimiento, pero en este caso en espesor, va a aumentar el grosor del hueso. A nivel óseo, favorece la diferenciación de osteoblastos y osteoclastos, también de los precondrocitos a condrocitos. Y a nivel del tejido adiposo, como ya dijimos, tiene efecto lipolítico. La función o la funcionalidad de este efecto lipolítico es favorecer el ahorro tanto de proteínas como de hidratos de carbono. Ahora sí hablamos de los IGF o factores simil-insulina, que antes se los denominaba somatomedinas. Encontramos de dos tipos, tipo 1 y tipo 2. El tipo 2 es importante durante la etapa fetal y el tipo 1 sí durante la vida adulta del animal. Son péptidos monocatenarios de 70 aminoácidos aproximadamente. El 99% lo encontramos unido a proteínas de transporte y solo un 1% libre. Se sintetizan a nivel hepático por efecto o gracias al efecto de la hormona del crecimiento. Poseen una acción tipo insulina pasajera, por ende no es importante, no es relevante. Pueden generar una hipoglucemia pasajera. Pero a grandes rasgos, y el efecto principal, es que favorecen, estimulan la síntesis proteica, la mitosis celular, la síntesis de ADN, el crecimiento y la maduración de los distintos tejidos, el crecimiento óseo, la mitosis y osificación de los condrocitos, la proliferación y la maduración de los osteoblastos. Y su efecto o su liberación se puede ver inhibido ante la presencia de glucocorticoides, estrógenos o una malnutrición importante. Sus efectos los cumplen a través de receptores de membrana, que pueden ser del tipo 1 y del tipo 2, asociados a proteinquinasas. En lo que respecta a la regulación de la hormona de crecimiento, adenohipoficiaria, puede ser estimulada por factores de forma directa, como podría ser la grelina, o a nivel hipotalámico, gracias al GHRH, o sea, a la hormona liberadora de hormona del crecimiento, que esta va a favorecer la liberación, la síntesis y liberación de GH, y la GH a su vez, a nivel hepático, va a favorecer la producción del IGF-1, factor simil insulina de tipo 1, y a su vez va a tener efecto en los distintos tejidos. El IGF-1 ejerce acción, como para nombrar un ejemplo podemos hablar del crecimiento, de la importancia que tiene sobre el crecimiento en el tejido óseo, y también el IGF va a ejercer efectos de tipo regulatorio. Por un lado, de forma larga directa, va a inhibir la liberación de hormona del crecimiento. Por otro lado, de forma indirecta, va a tener un efecto negativo sobre la GH, pero este efecto negativo se va a dar porque está a nivel hipotalámico, se encuentra estimulando a la somatostatina, que es justamente el inhibidor hipotalámico de la hormona del crecimiento. Y ahora, solo para entender un poco más los efectos de la hormona del crecimiento, vamos a hablar de tres patologías.
Por un lado, tenemos la acromegalia, que se da en animales adultos, en los que ya la epífisis se encuentra cerrada, o sea, los cartílagos de crecimiento ya están cerrados, y por ende, el crecimiento a nivel óseo se va a dar en ancho, no en largo. Es por esto que vamos a ver principalmente, más allá de crecimiento exagerado en las extremidades, vamos a ver crecimiento en los huesos planos, con deformidad de la cara, agrandamiento facial. Inclusive en los gatos es bastante común de ver un gran crecimiento de los colmillos. Y también observamos organomegalia, aumento del tamaño de los diversos órganos. En el caso en que el exceso de hormona de crecimiento se dé en un animal prepúber, la patología que vamos a observar se denomina gigantismo. En este animal los cartílagos de crecimiento continúan abiertos, por ende el crecimiento a nivel óseo va a ser tanto en largo como en ancho. Y lo que voy a observar es un crecimiento excesivo, pero de tipo proporcionado. El caso contrario, ante un déficit de hormona de crecimiento, observaríamos lo que se denomina enanismo hipoficiario. Este es el ejemplo que vemos acá en la foto, en la que son dos animales de la misma camada, pero el que se encuentra en la izquierda de la imagen tiene un déficit de hormona del crecimiento. Es un animal con aspecto juvenil, proporcionado, pero su tamaño es muchísimo menor. Aquí les dejo la bibliografía. Muchas gracias por su atención y saludos.